Vamos a escuchar al ministro de Economía. Como mencionaba, el caso de manufactura, hubo una caída, hubo una desviación grande en lo que son bienes de consumo masivo. Ese fue el principal componente. Entonces ahí puede haber incidido algo en los feriados. Tuvimos un poco más de feriados este año. Y en el caso de servicios, la parte de servicios financieros, que tiene que ver pues con el encarecimiento de los costos de los créditos, ¿no? Una mayor caída respecto a la espera. Estos dos explican gran parte de la desviación. Bueno, entonces el gobierno en realidad está compuesto por un conjunto de monigotes incapaces de generar movimiento propio y dejan que las circunstancias o el contexto le ponga el desenlace a este drama económico que afecta muy severamente, sobre todo a los que menos tienen. El periodista Gladster Tuesta cuadró al ministro Alex Contreras luego que este dijera que pese a que las cifras son negativas y el Banco Central de Reserva tuviera que achicar su proyección, habrá una recuperación económica en este año. También señaló que en el ámbito masivo se expresaron una serie de caídas por culpa de los feriados, que han sido más que el año pasado. Y es que es muy difícil que esto ocurra, por lo que es irresponsable hacer una afirmación como esa, porque ya estamos en el último trimestre y no hay ningún elemento que uno pueda tomar como base para decir que en este tiempo se va a recuperar la economía y que de alguna manera podrá aumentar la proyección negativa a la que se ha tenido que llegar producto de la incompetencia de este gobierno. Para Gladster Tuesta, si vas a salir a decir cosas como esas, es mejor evaluar si el silencio es más conveniente, porque terminan exponiéndose a un ridículo que contradice los pergaminos que dicen tener y por los cuales Alberto Otárola dice que configuraron un supuesto gabinete de lujo, el que sería el más técnico de todos los tiempos. A continuación te mostramos el video. ¿Qué cosa es lo que, por ejemplo, el señor Alex Contreras ha dicho, ¿no? Que pese a que las cifras son claramente negativas, el Banco Central de Reserva ha tenido que achicar su proyección, ¿no? El ministro Alex Contreras ha dicho que va a haber recuperación económica en este año. Muy difícil hacer una afirmación tan irresponsable como esa, habida cuenta estamos ya en el último trimestre y no hay ningún elemento que uno pueda tomar como base para decir que se va a recuperar la economía en este tiempo y que puede de alguna manera, aumentar esa proyección negativa a la que ellos han tenido que llegar producto de su incompetencia, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha dicho? Que, por ejemplo, que en el ámbito del consumo masivo, donde se han expresado una serie de caídas, ¿no? Y lo pongo en plural porque son varias de las cosas que se han comprado de menos en este tiempo, ha dicho el señor Alex Contreras que es producto de los feriados, probablemente que han sido este año más que los del año pasado. Miren, en este tipo de situaciones, si tú vas a públicamente salir a decir cosas de esa naturaleza, es mejor evaluar si el silencio tal vez es más conveniente, porque terminan exponiéndose ante la opinión pública a un ridículo o en una actitud ridícula que contradice abiertamente los pergaminos que dicen tener y por los cuales el señor Otárola dice que configuraron el gabinete más técnico que hemos podido tener en los últimos tiempos. Pero si ustedes creen que estoy exagerando en la afirmación, dejemos que el propio ministro de Economía pueda hacernos llegar su parecer frente a lo que es su tremenda responsabilidad. Inclusive, cosa que no es verdad, los feriados fueran centrales para que esta caída se haya producido. La pregunta que hay que hacerse entonces en su evaluación, en su valoración, antes de determinar más feriados este año, no estuvo esa como una posibilidad o como un riesgo y debieron en ese momento, antes de decidir, evitar que después tengan comentarios de esta naturaleza. Pues por angas o por mangas, este gobierno termina siendo muy mediocre, muy incapaz y va a tratar de jugar a la tapadera para que no se le note
este tipo de acciones deficientes, va a improvisar y tratar de hacer o amplificar discursos y acciones muy demagógicas, altamente inconducentes, pero tan altisonantes que den la sensación de que se hace cargo, pero que en el fondo no va a resolver absolutamente nada. Y van a centrar seguramente mucho de las acciones que van a producir de manera intensa en estos días en los temas de inseguridad, donde se han producido eventos, por cierto, que asustan a la gente. Ya no solo el temor de que puedas salir y te puedan asaltar en la calle para quitarte lo poco que tienes, sino que esta ola extorsiva ha seguido creciendo y no solo se reduce a determinados sectores a los cuales tenían en la mira, sino que ha ampliado su acción y ahora son personas que probablemente y con mucho esfuerzo y a las justas sobrellevan el día a día, que también están sometidas a estas dinámicas. Y el gobierno ha determinado las salidas que no son salidas. Pero vamos a escuchar al ministro de Economía. Como mencionaba, el caso de manufactura, hubo una caída, hubo una desviación grande en lo que son bienes de consumo masivo. Ese fue el principal componente. Entonces ahí puede haber incidido algo los feriados. Tuvimos un poco más de feriados este año. Y en el caso de servicios, la parte de servicios financieros, que tiene que ver pues con el encarecimiento de los costos de los créditos, ¿no? Una mayor caída respecto a la espera. Estos dos explican gran parte de la desviación. Bueno, entonces el gobierno en realidad está compuesto por un conjunto de monigotes incapaces de generar movimiento propio y dejan que las circunstancias o el contexto le ponga el desenlace a este drama económico que afecta muy severamente, sobre todo a los que menos tienen. Entonces, ¿por qué el Perú está con proyecciones, la verdad, a la baja en términos económicos? La respuesta del gobierno es: ¿por qué los ciudadanos salieron a protestar? Porque tuvimos el fenómeno del Niño y Yaku, porque los feriados afectaron y porque la banca está ajustando sus intereses y eso puede haber hecho que el movimiento sea más ralentizado. Y ahí entonces el gobierno, en medio de esas circunstancias a las que le atribuyen el problema, ¿qué hizo? Si es que supuestamente estaba conformado o está conformado por personas, a decir del señor Rafael López Aliaga, que conocen no solo la jerga técnica, sino el manejo de la gestión pública, y da gusto y saludó de manera efusiva a quien conformó ese gabinete, porque nunca habíamos tenido, sobre todo si se compara con Castillo, un gabinete pues de lujo como ese. ¿De qué sirve? De absolutamente nada, porque día a día, cuando tienen que rendir cuenta por lo que supuestamente deberían ser a estas alturas, y a la cosecha de sus logros, de sus frutos, lo que tenemos es caídas en los índices sustantivos en los que, bien que mal, pese a la crisis, habíamos más o menos sostenido ahí algunos niveles, por ejemplo, que estuvieran relacionados con la pobreza y la desnutrición. Ahora esos indicadores, lamentablemente, han tenido un pico, han subido de una manera impresionante. Y claro, de pronto para quienes están en el poder, eso no es un asunto que pueda afectar su día a día, pero para quienes están en una condición de alta vulnerabilidad, ¿no? Que apenitas, más en el papel que en la realidad, superaban los índices de la pobreza, bueno, ya no están, y están en una situación de pobreza extrema que es inaceptable en un país que se dice quiere ser de primer mundo y aspirar a ese gran club de la OSD, por ejemplo, ¿no? Y realmente me parece muy ofensivo que esto esté pasando en un gobierno que no solo no rinde cuentas de la manera real, sino le atribuye responsabilidad a otros y ellos no quieren asumir la suya. Pero está sucediendo algo sobre el ámbito económico que no hay que dejar de mirar. Porque claro, una cosa es
darle soporte a un gobierno matarife, ¿no? Porque hay gente que los derechos humanos no solo no le importa, sino siempre los han mirado con desdén y hasta no lo han podido decir en público, pero probablemente cuando están más en la interna y entre ellos conversando, hasta deben, digamos, me atrevería a decir en algunos casos, creer que ese es el saldo que había que pagar para pacificar el país y por lo tanto los daños colaterales son producto de esta guerra que había que dar contra el terrorismo y el comunismo. No tengo duda que muchos hasta ciertos niveles de satisfacción deben sentir por haber ejercido la fuerza de esa manera, ¿no? Pero, digamos, ya cargar a un gobierno que no resuelve problemas cotidianos y que ha llevado a la economía a los niveles que está, ya es un asunto que determinados aliados de quienes hoy día están en el Ejecutivo, pues empiezan a mirar de una manera distinta y a marcar ciertos niveles de distancia que no necesariamente apunten a una ruptura, pero sí a mandar el mensaje a quienes hoy día están acompañando a la señora Boluarte para ver si a eso le pueden sacar algo de provecho también. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del periodista Gladstone Tuesta? ¿Crees que los problemas en nuestra economía son culpa de los feriados? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.